Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes maravilloso público en general. Les damos nuevamente la bienvenida a este subprograma, El Saber del Derecho. Como ya lo saben, les saluda Juan José León y mis compañeros. ¿Qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Jorge Márquez. Qué alegría que nos escuchen otro programa más, en los que por supuesto aprendemos un poco más. Hola gente bonita, los saluda nuevamente Xochitl Román y desde luego que les tenemos información bastante interesante. Muy buenos días querido público, les habla Julieta Ramos y con mucho gusto en breves les daremos un resumen de los temas que abarcaremos el día de hoy. Y por último, yo soy Miriam Román. Es un placer que nos escuchen en otro programa más. Y sí, es la primera vez que verán que aprenderán mucho de nuestros temas, así que comenzamos. El día de hoy nos estaremos basando del libro de Compendio Civil segundo, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones de la Lic. Adriana Rojina García, que nos trae mucha información, como siempre, de gran importancia. A continuación, un breve resumen de los temas que les impartiremos. En definición, el patrimonio es un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de valorización pecuniaria. El patrimonio de una persona está integrado por un conjunto de bienes y derechos, así como también contrae obligaciones y cargas. El patrimonio es el derecho y obligaciones pertenecientes a una persona apreciable en dinero. En los conceptos jurídicos les diremos qué es la solvencia e insolvencia. En la integración del patrimonio les platicaremos de los elementos del patrimonio, teoría sobre el patrimonio y teoría clásica del patrimonio y personalidad. Continuando con cosas de bienes y derechos, les daremos un concepto bien definido acerca de qué es y qué consiste cada uno, ya que tiene mucho que ver con el patrimonio. De igual forma, este punto abarcará los conceptos y características. En la clasificación de los bienes tenemos a los muebles e inmuebles, o también llamados fungibles y no fungibles. Seguimos con los derechos personales. Esto trata de la relación jurídica entre dos personas determinadas, acreedor y deudor. El concepto de obligación, especificamos una definición de lo que es, que como sabemos es una exigencia establecida. Los elementos de las obligaciones trata de los sujetos activos y pasivos, y de igual manera las prestaciones o deudas. Y las fuentes de las obligaciones nos hablan de los contratos, como son la declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento legítimo, la gestión de negocios, los hechos ilícitos y entre otras más que veremos más adelante. En las modalidades de las obligaciones, los legados se clasifican de la siguiente manera: pura y simple, sujeta a término, condicional, onerosa, alternativa, remuneratoria y modal. Las transmisiones de las obligaciones entran en los legados de cómo pueden pasar de una persona a otra. En el efecto de las obligaciones hablamos de diferentes tipos de incumplimiento y nuestro último tema les platicaremos acerca de las extinciones de las obligaciones. Se extinguen por el pago, cumplimiento, por la pérdida de las cosas de vida, por la condonación de la deuda o por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. Vaya que son temas importantes e interesantes, así que usted lo decide, público. Es el momento para aprender un poco más del Derecho Civil 2, un tema referido al patrimonio, y después de esta breve introducción, ahora sí, empecemos. Los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Se dice que hay solvencia cuando el activo es superior al pasivo y que hay insolvencia en el caso contrario. El Código Civil del Estado de Puebla dice que el artículo 1572 se tendrá por vencido anticipadamente el plazo de los siguientes casos. Si el deudor se hallara en notario, insolvencia o en peligro de quedar insolvente. Cuando sin consentimiento del acreedor, el deudor hubiese disminuido por medio de actos propios las garantías otorgadas. 3. Si el deudor es concursado.
Partiendo con la integración del patrimonio, existe la teoría llamada clásica o del patrimonio personalidad. Nos habla del conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonio. Constituye una entidad abstracta y también universal de derecho, que siempre mantiene un vínculo constante con la persona jurídica. Precisamente esta vinculación entre el patrimonio y la persona permitió la formación del concepto de patrimonio como una emanación de la personalidad. A continuación les diré algunos puntos del patrimonio. Solo las personas pueden tener un patrimonio, pues son las únicas que tienen derechos y obligaciones. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. El patrimonio, como una entidad abstracta, comprende no solo los bienes presentes, sino también los bienes en potencia o por adquirir. Debe verse solo la posibilidad del sujeto de tener ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones, o en otras palabras, de tener la aptitud o capacidad para ser titular de los mismos. Toda persona solo puede tener un patrimonio, nunca podrá tener dos o más patrimonios. Es decir, el patrimonio como la persona es indivisible, el patrimonio es inalienable durante la vida de su titular. Así es, compañera. Todas las personas tenemos un patrimonio y también tenemos que ver cuáles son nuestros derechos como también nuestras obligaciones. Cambiando de tema, pasaremos a otro más interesante que son los bienes. Para empezar, ¿alguien me podría decir de dónde se deriva la palabra bienes? La palabra bienes se deriva del latín bears, que significa causar felicidad. Gracias, Xochitl. Ahora alguien me podría decir, ¿qué son los bienes? Desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien es todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles para el hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. En derecho se dice que son objetos de apropiación todos los bienes que no están excluidos del comercio. También en el artículo 748 del Código Civil nos menciona las cosas que pueden estar fuera del comercio, por naturaleza o por disposición de la ley. Y al respecto del artículo 749 dice que están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. También un tema interesante sería derecho de cosas o derecho de bienes. Esto nos dice que tiene por objetivo fijar o ubicar los bienes en el patrimonio de cada individuo y por otra determinan los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos, que recaen sobre las cosas. A esto se le llama derechos reales. Muy interesante todo lo que han comentado hasta el momento. Ahora quiero que me platiquen el concepto y las características, bienes muebles e inmuebles, bienes de dominio público y de propiedad privada, el patrimonio y sus tipos. Bueno, el concepto sería que puede ser considerado un bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación y con consecuencia tiene un valor económico y se encuentra dentro del comercio. El conjunto de bienes forma patrimonio de las personas. El derecho de bienes es una de las áreas básicas del derecho civil y tiene por objeto fijar o regular los bienes que integran el patrimonio de cada individuo y determinar los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre estos. También existe una distinción fundamental entre los bienes muebles e inmuebles, donde los segundos tienen una regulación especial dada su mayor relevancia económica. Esta regulación especial se caracteriza por el hecho de que los actos y contratos que tienen por objeto bienes inmuebles son solemnes. Además, los bienes inmuebles están sujetos a un sistema de registro llevado a cabo por las autoridades competentes. Bueno, yo les explicaré junto con mi compañera Julieta las características. Los bienes inmuebles o bienes raíces son aquellos que se encuentran irremediablemente vinculados al suelo,
es decir, al lugar específico, en donde se encuentran una casa, un edificio, una finca, un galpón industrial, son ejemplos de ello. También los bienes muebles son aquellos que es posible desplazar de un sitio a otro, sin que ello resulte en el atentado contra la integridad del bien, ni la del inmueble, en donde estos objetos transportables se encuentren. Objetos decorativos, artefactos, joyas, papel moneda, libros, mobiliarios son ejemplos de ello. Muy correcto todo lo que nos dijeron, compañeros. Ahora pasaremos a la clasificación de bienes. ¿Alguien quiere comentar sus clasificaciones? Bueno, se sabe que el objetivo de una empresa es producir bienes y servicios para que puedan venderse y así hacer que la empresa obtenga ganancias. Los bienes y servicios inicialmente pueden clasificarse en bienes libres, bienes económicos, bienes materiales, servicios, bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes libres son aquellos bienes intangibles de libre acceso a todos y que no poseen valor. Un ejemplo sería el aire, el mar y la luz solar. ¿Cuáles son las características de un bien libre? ¿Me podrías decir, por favor? Sí, claro. Sus características son: no tienen costo de oportunidad, son abundantes en la naturaleza, no tienen propietario, no se pagan por ellos, su coste de mercado es cero. Podemos hacer uno de ellos siempre que queramos, son útiles, no dependen de la demanda que haya. Los bienes económicos son independientemente de los bienes libres. Estos son aquellos bienes útiles que tienen precios, son relativamente escasos y se le atribuyen a algún esfuerzo humano. Bienes materiales. Son aquellos que, como su nombre lo indica, son materias y tangibles. Ejemplo, ropa, autos, alimentos, etc. Servicios son aquellos que poseen precio, sin embargo son intangibles, como por ejemplo un servicio de abogado, una consulta médica, etc. Los bienes materiales a su vez se clasifican en bienes de capital. Bienes de consumo son destinados a la satisfacción de las necesidades humanas, pudiendo ser durables, como en el caso de inmuebles, o no durables, como la gasolina, alimentos, bebidas, etc. Bienes de capital, empleados para provocar el surgimiento de nuevos bienes, como en el caso de equipamientos, maquinarias, instalaciones, edificios, etc. El derecho de las obligaciones o derecho patrimonial pasivo es una rama del derecho civil que estudia la obligación jurídica, sus fuentes, clases, efectos y vías de extinción. Obligaciones reales inherentes al titular de los mismos no podrán cambiar de sujeto pasivo, dado que el derecho real al cual siguen deberá continuar siempre en la persona que sea titular. En el usufructo, admite el artículo 1002 del Código Civil vigente que el uso fructuario puede enajenar su derecho, de donde se desprende la posibilidad legal de un cambio en el sujeto activo y por lo tanto de una transferencia también en las obligaciones reales que pasarán al nuevo titular del usufructo. Para esta transmisión no se requiere el consentimiento expreso o tácito del sujeto activo de tales deberes jurídicos, pues bastará la simple enajenación del derecho de su usufructo para que se opere en la situación del obligado. En las servidumbres, la transmisión de esos derechos no pueden efectuarse separándola de la enajenación del predio dominante. Pero cumplido estos requisitos, la transferencia de las obligaciones reales relacionadas con este derecho se opera como una consecuencia jurídica necesaria, independiente de la voluntad o consentimiento del dueño del predio sirviente, que respecto a esos deberes jurídicos desempeña el papel del sujeto activo. Pasando de tema, les hablaremos de los conceptos de las obligaciones. Más adelante mi compañero Juan les va a hablar acerca de este tema, que es muy importante, ya que como seres humanos debemos de saber.
Así es, compañera. Este tema se refiere a que es un vínculo en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra obligada jurídicamente con otra persona que a la cual se le denomina como acreedor, al realizar una prestación de dar. Un ejemplo de esto es un contrato de compraventa, y en este consiste que el vendedor se compromete a entregar una determinada cantidad de dinero. Otro ejemplo sería un contrato de arrendamiento donde existen cláusulas del cual tu arrendador le puedes poner, y esto sirve para prohibirle al arrendatario lo que no puede hacer de hacer. Puede llegar a sacar el arrendamiento del lugar que tú le estés rentando, o bien se puede dar por terminado ese contrato por no cumplir lo acordado. Terminando de hablar de los conceptos de las obligaciones, ahora empezaremos a decir acerca de los elementos de las obligaciones, ya que de igual forma es muy interesante. Amiga, ¿qué son o cuáles son los elementos de las obligaciones? Claro que sí, amigo. Para empezar, te voy a definir primero a qué se refieren los elementos de las obligaciones, pues son aquellos componentes que hacen o conforman a su estructura. Algunos de ellos son tan importantes que hacen a su esencia y sin los cuales la relación obligacional no existiera, y se dividen en tres: sujeto, prestación y el vínculo. Estos tres son elementos intrínsecos. ¿Me podrías decir qué son los sujetos o cómo lo conforman? Por supuesto que sí, amiga. Son aquellos que deben ser capaces o, de lo contrario, actuar por medio de representantes, sobre quienes también recaerá la reparación del perjuicio en el caso de actos ilícitos, y siempre lo vamos a encontrar en dos situaciones, en sujeto activo y pasivo. Bueno, otro elemento de la presentación de la prestación, ya que es determinada, ilícita, susceptible de elaboración de dinero y para consistir en dar o hacer o en abstenerse. El vínculo jurídico une legalmente a ambos sujetos de la obligación para intervenir coactivamente en el cumplimiento de la prestación si ésta no se paga voluntariamente. Amiga Julieta, pero también hay un cuarto elemento esencial, ¿no? Claro, amiga, sino que el cuarto elemento es extrínseco a la relación y es la causa fuente, que es el hecho que origina la obligación, ya sea un contrato, un delito, un cuasicontrato o un cuasidelito, pero esta clasificación la da Justiano. Pero tengo una duda, ¿a qué se refiere cuasicontrato y cuasidelito? Se escucha interesante, ¿me podrías decir? Los cuasicontratos se le denominan hacia los 8 voluntarios ilícitos, que obligan a las personas pero sin que haya existido un previo acuerdo de voluntades. En pocas palabras, consiste en la aceptación de un acto voluntario. Los cuasidelitos, este es un hecho lícito pero sin la intención de perjudicar, que causa un daño hacia una persona, y este obliga a su autor a repararlo. Este se da cuando causas un descuido o impericia, sin intención de dañar el objeto. Esto se da más cuando nos prestan un celular y se nos cae y se estrella, pues estamos obligados a repararlo. Ahora hablaremos sobre las fuentes de obligación. Las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en situación de deudor y acreedor uno del otro. Solo pueden quedar obligados cuando ocurren los supuestos de hechos previstos en la ley, y son estos mismos ordenamientos jurídicos los que indican cuáles serán las fuentes de las obligaciones. Así es, compañero, las fuentes de las obligaciones son los contratos, que es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que estos producen o transfieren derechos y obligaciones. Además, estos crean, transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones.
como lo dice el artículo 1490 del Código Civil del Estado de Puebla. Para la validez de un contrato bastan las formalidades externas expresamente expresadas por la ley. También el Código Civil regula la declaración unilateral de la voluntad, que es oferta pública de venta, que el oferente se convierte en deudor, ya que queda obligado a sostener el precio a cualquier persona que guste adquirir la calidad del acreedor. Promesa de recompensa. Este se dirige a un sujeto indeterminado del público. Estipulación a favor de terceros. Se refiere a la persona que realiza un contrato, estipule entregar algo a una persona ajena al contrato y se obligue a cumplir lo prometido. Documentos civiles a la orden o al portador. Estos son derogados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tipos de modalidades de obligaciones. Ese tipo de relaciones jurídicas, pero no por ello la doctrina va a desconocer su existencia, así como la necesidad lógica de que conozcan derechos y obligaciones, que en este caso serán de naturaleza real o proponer por esta razón. Basta pensar qué cosas se encuentran afectadas en alguna forma al poder de un sujeto que no es el propietario o poseedor original de la misma. Si esta afectación es legítima por cuanto que el derecho objetivo la reconozca y ampare, la lógica jurídica nos indica que es ineludible la existencia de una relación entre propietario o poseedor y el titular de aquel poder jurídico parcial. No importa que se trate de un poder de aprovechamiento en cuanto al uso de goce o en funciones de garantía, para afectar el pago de una obligación, el valor del mismo un bien. En todos los casos posibles y aun en los que simplemente pueden imaginarse, independientemente de las formas reguladas por un cierto derecho positivo, usufructo, uso, habitación, servidumbre, censos, hipotecas, prendas, anticresis, superficie, copropiedad, etc. Siempre encontraremos esa estructura bilateral o imperativo atributiva que es esencial del derecho. Además, al ampararse la legitimidad del poder jurídico parcial sobre cosa ajena, aún exista una laguna de la estrictamente jurídica. De lo contrario, habría que adquirir el carácter ilegítimo de algunos de esos poderes. Basta su reconocimiento y tutela por el derecho objetivo, para que por vía de limitación podamos definir hasta dónde llega el poder jurídico de cada quien y lógicamente hasta dónde termina o no puede llegar ese señorío. Cambiando de tema, el efecto de obligaciones. El artículo 961 reconoce la institución del abandono, a efecto de que el condueño que quiera librarse de las obligaciones mencionadas pueda hacerlo renunciando a la copropiedad, salvo que en la pared común se encuentre apoyando un ecuficio. En las consecuencias secundarias del derecho hereditario comprenderemos únicamente la aplicación de las sanciones específicas de esta rama del derecho civil y que fundamentalmente consisten en la existencia, nulidad y caducidad de las disposiciones testamentarias o del derecho de heredar a la sucesión legítima. Así como las consecuencias primarias consistieron fundamentalmente en la transmisión a título universal o a título particular por causa de muerte, y excepcionalmente en la creación, modificación o extinción de derechos reales y personales a través de la institución del legado. De la misma manera, las consecuencias secundarias solo se referirán a la aplicación de las sanciones específicas del derecho hereditario. El primero sería el cumplimiento voluntario, en la cual las obligaciones son cumplidas, ya sea por miedo o convencimiento, y es más por parte del deudor. El segundo, cumplimiento forzado, el cual nos dice que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor dispone de los medios jurídicos a fin de que el deudor le procure aquello a lo que sea obligado.
Ya por último, pero no el menos importante, el cumplimiento por otro, el cual nos explica que se obtiene el acreedor mediante la intervención de un tercero que satisface la prestación a cargo del deudor. Tiempo de producción de los efectos. Los efectos de la obligación pueden operar desde su mismo nacimiento o manera deferida. Inmediatos. Se presentan cuando la prestación debe ejecutarse del mismo nacimiento del crédito. Diferidos. Cuando deben cumplirse al cabo de un cierto tiempo. Instantáneos. Se consuman desde que comienza hasta que se termina el acto del cumplimiento. No opera intervalo de algún tiempo. Son efectos de duración lo que prolonga sus efectos. Pero estos casos se dan dependiendo el caso en lo que se da el incumplimiento, tales como definitivo, daños o perjuicios, parcial. El acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. Defectuoso. No saber cómo se efectúa el pago, para ello debemos saber algunos requisitos. Interpelación, acto en el cual se intimida al deudor. Ya para culminar este tema, vamos a hablar de las extinciones de las obligaciones, el saber cuáles son y de qué tratan para darnos una idea y no llegar a cometer estos errores y evitar algún tipo de problema. Las causas de extinción de las obligaciones. Conforme al artículo 1156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de las cosas debidas, por la condonación de las deudas, por la confusión de derechos de acreedores y deudor, por la compensación y por la novación. Junto con las causas enumeradas, el artículo 1156 existen causas particulares de extinción, aplicables a ciertas relaciones obligatorias y no a la generalidad de las obligaciones. Así, por ejemplo, es obvio que la muerte del deudor en casos de obligaciones de hacer personalísimas determina la extinción de la obligación. La pérdida de la cosa debida o la imposibilidad sobrevenida de la prestación. El tenor literal de los artículos 1182, 1183, 1185 y 1186, al referirse en exclusiva a la pérdida de la cosa, sugiere que la imposibilidad de cumplimiento debe venir provocada por la destrucción física o desaparición material de las cosas que son objeto de la prestación. Sin embargo, el artículo 1184 habla de que la prestación resultará legal o físicamente imposible, recogiendo así la tesis de que incluso en relación con las prestaciones de edad, la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento podía ser tanto física como jurídica. La condonación o remisión de la deuda. En los artículos 870 y siguientes se refiere al código de la posibilidad de que en el testador libre de la obligación a una persona. Denomina el Código Civil a dicha figura legado de perdón o liberación de la deuda. Posteriormente, en los artículos 1187 y la siguiente regula la condonación de la deuda. Con carácter general, condonar equivale a perdonar una deuda o renunciar a exigir, ya se haga mortis causa, caso en el cual se habla del legado del perdón. Inter vivo, condonación o remisión propia dicha. La condonación de la deuda depende de la exclusiva de la iniciativa del acreedor, el cual puede exigir el cumplimiento de las obligaciones al deudor o, por el contrario, liberarlo del cumplimiento de la misma. De ahí que se afirme de la condonación en la renuncia unilateral del acreedor al ejercicio del derecho de crédito. La confusión, supuestos y régimen jurídico pasado. El Código Civil expresa que se dará la extinción de la obligación a causa de la confusión de derechos cuando se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor. Artículo 1192. La confusión consiste en la coincidencia de sujeto activo y pasivo de una relación, obligación y en una misma persona. La compensación. Hablando en derecho privado, el término compensación tiene un significado propio y bien definida como causa de extinción de las obligaciones, la total o la parcial extinción de
dos deudas homogéneas cuando sus titulares sean mutua y recíprocamente acreedor y deudor. La doctrina y, en retiradas ocasiones, la jurisprudencia han descrito la compensación como pago abreviado, aunque está claro que en los supuestos de compensación no hay propiamente pago, sino todo lo contrario, exclusivo del pago una vez que se dan todos los presupuestos propios de la compensación. Los requisitos de la compensación se encuentran enumerados en el artículo 1196. Primero, que cada uno de los obligados lo esté principalmente, ya sea a la vez acreedor principal del otro. Se trata pues de la necesaria reciprocidad entre uno y otra persona en las condiciones de acreedor y deudor. Segundo, que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o, siendo fungibles, las cosas debidas sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiere designado. 3. Que las deudas estén vencidas. 4. Que sean líquidas y exigibles. 5. Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al acreedor. Innovación. La idea de novación sugiere inicialmente a de la renovación o modificación de algo. En parecidos términos contempla el Código Civil la figura de la novación, ofreciendo un doble concepto de la misma. En algunos artículos da a entender que la novación de una obligación conlleva necesariamente la extinción de esta última, generándose una obligación nueva. Siendo así, cabe hablar de la novación extintiva. Por el contrario, en otros artículos, el Código Civil parece estar presidido por la idea de que la alteración de la obligación preexiste o primitiva no supone necesariamente su extinción, sino que solo acarreará su modificación, es decir, la obligación primitiva subsiste. Por consiguiente, en casos de tal índole, cabe hablar de novación modificativa. 3. Finalmente, hemos llegado a la conclusión de que todos tenemos derechos y obligaciones desde el nacimiento hasta la muerte, ya que toda persona, por más mínimo que sea, tiene un patrimonio en el cual tiene algunos elementos que lo caracterizan, y por eso existen modalidades y obligaciones, clasificaciones, y si no cumplen, estas se extinguirán. Bueno, y con eso concluimos con el derecho civil y patrimonio de las personas. Síganos en YouTube para más información y recuerden dar manita arriba. Hasta la próxima.